Continuando con las funciones de la membrana celular o la membrana plasmática, vamos a hablar sobre la fagocitosis. La fagocitosis es otra función que realiza la membrana plasmática de las células, que consiste en deformar su membrana o toda la célula formando pseudópodos, y gracias a estos pseudópodos, que es una evaginación de toda la membrana plasmática, va a atrapar a todas las sustancias extracelulares que se presentan y que tienen que ser fagocitados. Entonces, esta función es atrapar a través de pseudópodos e internalizar con estos pseudópodos a estos materiales extracelulares hacia el citoplasma de la célula, para formar el fagosoma, cuando se desprende este fragmento de citoplasma o de membrana plasmática que ha atrapado a al material extracelular. Entonces se va a desprender cuando ya está en el citoplasma y se va a formar el fagosoma. Este fagosoma tiene que ir a unirse con el lisosoma, que son organitos intracitoplasmáticos que tienen 40 enzimas hidrolíticas en un medio ácido. Entonces, el fagosoma va a tener que unirse al lisosoma formando el fagolisosoma. En el fagolisosoma se va a desintegrar, gracias a la presencia de estas enzimas hidrolíticas, se va a ir a desintegrar a todos los elementos fagocitados, y los desechos de esa desintegración del material, entonces va a ser eliminada de la célula por exocitosis, donde las membranas y las vesículas se funden con la membrana plasmática y se elimina el contenido al exterior. Y los elementos que son útiles para la célula van a ser utilizadas en este proceso del catabolismo y el anabolismo celular. Ahora, la función de la fagocitosis, esa función de la membrana celular, se realiza en células muy especializadas, en células que se han especializado exclusivamente para fagocitar. ¿Cuáles son esas células especializadas? Los macrófagos y los neutrófilos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este proceso. En las anteriores clases hemos hablado de la endocitosis, que significa que es la invaginación de la membrana plasmática, pero sin deformación de toda la célula. Solamente en esos segmentos donde existen las caveolinas, que son ciertas proteínas que actúan, que se estimulan para invaginar la membrana celular, y también la clatrina, que es una proteína que también, más los receptores que se estimulan para invaginar a la membrana. En cambio, la fagocitosis es una función muy desarrollada de todas las células de los macrófagos y los neutrófilos, que se diferencia de estas donde hay una deformación de del citoplasma y de la membrana celular. Ahí está. Se está deformando, formando pseudópodos, y en esos pseudópodos están atrapando al microorganismo para interiorizarlo a la célula, y se desprende formando el fagosoma, y este fagosoma se une a los lisosomas, que son los organitos intracitoplasmáticos que contienen enzimas. Ahí está el fagolisosoma, se destruye todos los elementos, se van a reutilizar los elementos importantes, y los que no son importantes lo van a eliminar. Ahora, en este proceso hay muchas sustancias que son degradadas y que no pueden ser eliminadas. Entonces, se quedan en unas membranas como cuerpos residuales. Ejemplo de aquello tenemos sustancias como, por ejemplo, tenemos los cuerpos residuales de la desintegración de los lípidos, de los fosfolípidos. Otra de las funciones de la membrana plasmática para internalizar sustancias es la transitosis. ¿Cuál es la diferencia de estas dos?
de la fagocitosis y de la endocitosis. En estos dos mecanismos, lo que se hace es todos los elementos que se penetran dentro de la célula se desintegran gracias a la acción de los lisosomas, gracias a las enzimas de los lisosomas. En cambio, en la transitosis, que es esta, miren, es una invaginación de la membrana, se forma una vesícula, pero estos elementos que penetran hacia el citoplasma de la célula no son desintegrados por los lisosomas, entonces penetran en la porción superior, son atrapados por la porción superior de la membrana celular. Esto ocurre generalmente en las células epiteliales, la transitosis. Se forma la vesícula, y ahí en la vesícula se encuentran todos los elementos. Generalmente estos son para proteínas, para sustancias como proteínas como las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina que se encuentra en la leche materna, y en la leche materna está la inmunoglobulina A, y a nivel del intestino del bebé va a ser absorbido estas inmunoglobulinas, que son proteínas, no van a ser degradadas, miren, en su integridad no son degradadas por ninguna enzima, y así integritas, completitas, son liberadas en la porción basal de la misma célula epitelial. Eso se llama transitosis. Son capturadas, atraviesan todo el espesor de la célula, y por la porción basal, vasolateral, son interiorizadas hacia el interior del organismo del niño, llega a la sangre, a los vasos sanguíneos, a la sangre, y así, de esa manera, se realiza la transitosis. Ahí está. Es el movimiento de vesículas endocíticas transcelulares, atraviesan todas las células, que van desde la porción apical hasta la porción vasolateral de la célula. Esto solamente se realiza en las células epiteliales. Está muy bien desarrollada la transitosis. Transporta proteínas intactas, ejemplo, anticuerpos que se encuentran en la leche materna. Estas proteínas atraviesan las barreras epiteliales del intestino hasta llegar a la sangre. El aumento de la transitosis puede también, esta forma de transportar sustancias puede aumentar, y eso explica por qué durante la cicatrización de las heridas o en algunos tejidos tumorales hay mayor permeabilidad a la pared vascular. Eso nos puede dar a entender que las heridas, por ejemplo, durante la cicatrización son muy laxas, muy blanditas. ¿Por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, va a haber un edema intersticial por el aumento de la transitosis. Bien, ahí hemos terminado lo que es la función de la membrana celular o la membrana plasmática. Vamos a pasar a ver la maquinaria biosintética. Esta maquinaria biosintética o la maquinaria metabólica de la célula es referirnos exclusivamente de lo que es todos los componentes citoplasmáticos de la célula, el componente citoplasmático o metabólico de la célula. Entonces, en este componente metabólico de la célula, que llamamos nosotros maquinaria biosintética, está presente, participa el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas libres, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etcétera, etcétera. Empezaremos a hablar del retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué se dice retículo endoplásmico rugoso? Porque es un organito membranoso, y en sus membranas, en la parte externa de las membranas, se adhieren ribosomas. Entonces, por eso nosotros decimos retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué hacen este retículo endoplásmico rugoso? Son formadores de proteínas.
Pero estas proteínas que forman el retículo endoplásmico rugoso van a ir a participar en la estructura de las membranas, de la membrana plasmática, de la membrana mitocondrial, de la membrana del retículo endoplásmico rugoso, del retículo endoplásmico liso, del aparato de Golgi, de todos esos organitos intracitoplasmáticos membranosos. ¿Quiénes van a formar estas proteínas que forman la estructura de la membrana, de las membranas? Es el retículo endoplásmico rugoso. No se olviden que la membrana plasmática en su estructura está formada por proteínas que están en la parte externa de la membrana, en la parte interna de la membrana o transmembranas. Esta misma estructura de la membrana plasmática, esa misma estructura, tienen las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Ahora, los ribosomas libres forman también proteínas, pero son proteínas que van a ir al citoesqueleto y algunas proteínas funcionales. Dentro de estas proteínas funcionales podemos tomar en cuenta las chaperonas, por ejemplo. Las chaperonas son unas proteínas funcionales que se encuentran en el citoplasma de las células, y estas chaperonas, ¿qué van a hacer? Van a ir a controlar que el retículo endoplásmico rugoso sintetice buenas proteínas, bien formadas, porque podría formar proteínas mal plegadas, proteínas degeneradas, proteínas incompletas, el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, cuando este retículo endoplásmico rugoso forman estas proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, etcétera, etcétera, ¿qué hace la chaperona? La chaperona, que es una proteína funcional, no le va a permitir salir estas proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, que el retículo endoplásmico rugoso está formando. Entonces, no le permite salir. ¿Y qué va a pasar con esas proteínas mal plegadas, desnaturalizadas? Se van a retener dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y cuando se retiene dentro del retículo endoplásmico rugoso, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar al estrés del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, ¿qué es el estrés del retículo endoplásmico rugoso? Es la acumulación dentro del retículo endoplásmico rugoso de proteínas mal plegadas, de proteínas desnaturalizadas. El estrés del retículo endoplásmico rugoso es un estímulo para que la célula entre en apoptosis. Entonces, cuando ocurre esto, la célula dice: estoy enferma, estoy mal, por lo tanto voy a estimular mi muerte celular programada y entre en apoptosis. Es un estímulo para que esa célula entre en apoptosis. Si estas proteínas mal plegadas, etcétera, etcétera, ganaran el control de las chaperonas, entonces, además, las proteínas que son bien sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso salen al citoplasma, pero en el citoplasma podrían ser lesionadas por hipoxia, podrían ser lesionadas por rayos ultravioletas. Entonces, estas proteínas lesionadas también van a ser marcadas, las chaperonas. Entonces van a permitir de que estas proteínas sean reconocidas por las ubiquitinas. Las ubiquitinas también son un tipo de proteínas funcionales. Entonces, cuando estas proteínas mal plegadas, lesionadas, desnaturalizadas por rayos ultravioletas, por intoxicación de químicos, por hipoxia o por los mismos virus, por infección viral, todos esos pueden darnos desnaturalización de las proteínas. Entonces, la ubiquitina, que es otra proteína funcional que se encuentra en el citoplasma de las células, van a marcar a estas proteínas. ¿Para qué? Para que los proteosomas puedan reconocerlos y puedan destruirlos para luego eliminar. Estas proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, no pueden acumularse dentro de la célula. Ahí está. Las chaperonas que controlan la formación de proteínas. Existen proteínas transportadoras. Ahora, también existen proteínas transportadoras. Cuando estamos hablando de proteínas funcionales, existen proteínas transportadoras que van a meter y que van a sacar sustancias a través de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Una de esas proteínas es esta, ¿sí? La CFTR. Si esta proteína sufre mutación, entonces causa la ausencia del aminoácido que es la P508. Es un aminoácido.
La ausencia de este aminoácido provoca un plegamiento incorrecto de esta proteína. Por lo tanto, es retenida en el retículo endoplásmico rugoso y posteriormente degradada. Si no se degrada, se acumula estas proteínas mal plegadas, mal sintetizadas, degeneradas, y nos va a causar pero no solamente es la degeneración de este aminoácido, sino que también muchas proteínas pueden ser mal sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso, deteniéndose estos dentro de ella y provocando el estrés del retículo endoplásmico rugoso. Hay otras proteínas funcionales en el citoplasma de la célula, la proteína del choque térmico, por ejemplo. También se ocupa esta proteína de reciclar, de retirar las proteínas dañadas y desnaturalizadas. La proteína, la ubiquitina que les decía hace rato, marca las proteínas desnaturalizadas que se encuentran en el citoplasma de las células para facilitar la unión con el protosoma. Estas las degrada y de esa manera se elimina. Ahora, hay algunas sustancias que actúan como antioxidantes, algunas sustancias que actúan como un aumento del metabolismo de las células, y estas sustancias se encuentran en gran cantidad en el vino, por ejemplo, en los vinos que toman, que esa bebida alcohólica, el vino. El vino tiene gran cantidad de sirtuinas. Es una sustancia que actúa sobre la acetilación y desacetilación de las histonas. Miren, promoviendo la transcripción de los genes codificantes de proteínas que aumenta, entonces, ¿qué hace la sirtuina? Aumenta la actividad metabólica e inhibe los efectos de los radicales libres. Cuando una célula es normal, en su proceso metabólico siempre hay generación de radicales libres que es bien tóxica para la célula. Pero la misma célula tiene elementos que destruyen esos radicales libres. Por eso es que la célula normal nunca entra en lesión celular porque le da la gana, sino tiene que haber una causa. Si no hay causa, esa célula nunca se va a enfermar. ¿Por qué? Porque tiene sus agentes de defensa de las células, como por ejemplo tenemos nosotros, en este caso las sirtuinas, que podrían estar en el vino. Entonces, tomar vino aumenta la longevidad. ¿Por qué? Porque tiene efecto antioxidante. También aumenta la actividad metabólica e inhibe los efectos de los radicales libres, y eso se llama efecto antioxidante. La proteína RAS, la proteína G, que son también proteínas funcionales, son las que se ocupan de traducir señales de los receptores celulares. Esta proteína RAS actúa como podríamos decir, como un mensajero, es un mensajero interno que se encuentra en el citoplasma de las células, igual que la proteína G. Las ciclinas y las sinasas también son proteínas funcionales que regulan el ciclo celular en el núcleo. Miren cuántas proteínas funcionales existen dentro de la célula, como que también hay proteínas que van a ir a formar el citoesqueleto. Son dos cosas muy diferentes, proteínas del citoesqueleto y proteínas funcionales de la célula que se encuentran en el citoplasma. Bien, aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? Es otro organito intracitoplasmático membranoso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su función? Modifica en forma progresiva las proteínas formadas por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué quiere decir que modifica? Generalmente al retículo endoplásmico rugoso, las proteínas formadas en el aparato de Golgi, las proteínas que se forman en el retículo endoplásmico rugoso llegan al aparato de Golgi englobadas en membranitas, en vesículas. Entonces llegan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi van a madurar. Hay una cara inmadura y una cara madura, ¿no es cierto? Entonces la cara cis, la cara trans del aparato de Golgi. Entonces a la cara inmadura llegan estas proteínas inmaduras y a medida que van madurando se acercan a la cara madura. Cuando llegan a la cara madura, entonces en este proceso de transformación, de modificación, se marcan las proteínas, qué sé yo, con diferentes marcadores. ¿Y qué hace el aparato de Golgi?
va a marcar estas proteínas y va a decir, esta proteína va a la membrana plasmática, esta proteína va a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, esta membrana va al aparato de Golgi, esta membrana va a la mitocondria, así, va marcando, va seleccionando. Entonces, esa también es una función del aparato de Golgi. Clasifica las proteínas y los lípidos para enviarlas a otros orgánulos y a otras membranas. Ahora, el aparato de Golgi son abundantes en ciertas células especializadas para la secreción. Ejemplo, las células calciformes del intestino, el epitelio bronquial que secreta grandes cantidades de moco rico en polisacáridos, y también las células plasmáticas donde forman gran cantidad de anticuerpos. Entonces, en ese tipo de células especializadas tenemos gran cantidad de aparato de Golgi porque son las que van a modificar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso, las van a marcar para ir después repartiendo lo que ha modificado a las diferentes partes de la célula. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso se encuentra en las zonas de transición del retículo endoplásmico rugoso. Hay una zona de transición en el retículo endoplásmico rugoso que no tiene ribosomas en su membrana. Se llama zona de transición. Esta zona de transición es exclusiva para formar membranas que van a ir a formar vesículas. Entonces, son los responsables de formar vesículas de transporte, esas vesículas que transportan proteínas del retículo endoplásmico rugoso al liso, por ejemplo, o al aparato de Golgi, o esas membranas que van a ir a, esas vesículas que van a ir a distribuir las proteínas, los lípidos, a diferentes partes de la célula cuando salen del aparato de Golgi. Se desplazan hacia el aparato de Golgi, se encuentran en gran cantidad y son visibles en las células que sintetizan hormonas esteroideas. El retículo endoplásmico liso entonces se encuentra en gran cantidad en aquellas células que sintetizan hormonas esteroideas, como las gónadas, las suprarrenales. En ese tipo de células encontramos gran cantidad de retículo endoplásmico liso. En el hígado también existe gran cantidad de retículo endoplásmico liso porque los hepatocitos son células que van a ir a catabolizar moléculas liposolubles y van a ir a desintegrar el fenobarbital. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de citocromo P450, que es la que ayuda a la desintegración del fenobarbital. Pero también el retículo endoplásmico liso, aparte de desintoxicar, aparte de sintetizar hormonas esteroideas, etcétera, etcétera, también son responsables de sintetizar lípidos. Y una cosa importantísima es que secuestra calcio. Generalmente el citoplasma de la célula tiene niveles de calcio bien bajitos dentro de la célula. Hay niveles de calcio intracelular muy bajos. Si estos niveles de calcio intracelular empiezan a subir, entonces el retículo endoplásmico liso va a meter ese calcio que está superando los niveles normales, mete al retículo endoplásmico liso. Por eso dice, es secuestradora de calcio intracelular. Pero si bajara los niveles de calcio en el citoplasma, entonces va a liberar estos niveles, este calcio del retículo endoplásmico liso. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando hay estímulos, cuando hay algunos estímulos que le dicen a la célula entra en apoptosis, entonces hay también el retículo endoplásmico liso va a liberar calcio, porque es importante que haya niveles de calcio un poco elevados para que se produzca la apoptosis. En ese caso también el retículo endoplásmico liso libera calcio. Ahora, en las células musculares, este retículo endoplásmico liso está muy bien desarrollado y se llama sarcoplasma, porque secuestra y libera calcio. Y esto, los niveles de calcio tienen que bajar, tienen que aumentar. ¿Para qué? Para que el músculo se pueda contraer, se pueda relajar, se pueda contraer, se pueda relajar. Entonces, por eso que en las células musculares tenemos un retículo endoplásmico liso muy bien desarrollado para liberar, secuestrar calcio. Libera, secuestra, libera, secuestra. De esa manera vamos a tener contracción, relajación muscular.
¿Cómo se eliminan los desechos celulares? Para entender cómo se eliminan los desechos celulares, existen muchos organitos o algunos organitos intracitoplasmáticos que participan en la degradación tanto de las sustancias que penetran dentro de la célula o de las mismas sustancias que están envejecidas, que están desnaturalizadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando digo sustancias que están envejecidas, por ejemplo, la mitocondria realiza su función, se agota, se envejece y tiene que ser eliminada. Entonces, ¿cuáles son esos organitos intracitoplasmáticos que participan en la degradación de estos elementos envejecidos, de estos elementos que penetran a la célula? El lisosoma, los proteosomas. Y veremos más. Participan los siguientes organitos intracitoplasmáticos, lisosomas. Los lisosomas, ¿qué tipo de elementos desintegran? ¿Y por qué? Los lisosomas son organitos intracitoplasmáticos membranosos que contienen 40 proteínas ácidas. Estas 40 proteínas ácidas son sintetizadas, son enzimas, perdón, que funcionan en un medio de pH ácido. Entonces, la parte interna del lisosoma es ácida. ¿Cuáles son esos 40 enzimas hidrolíticas ácidas? Son proteasas, nucleasas, lipasas, glucosidasas, fosfatasas, sulfatasas, adeneasas, RNasas, etcétera, etcétera. Lipasas, fosfolipasas, fosfatasas, etcétera. Estas proteasas, lipasas, todas las enzimas hidrolíticas del lisosoma son sintetizadas en el retículo endoplástico, en el retículo endoplástico. Posteriormente, estas son marcadas con la magnosa 6-fosfato para después ser modificada por el aparato de Golgi y distribuida. Entonces, ¿dónde se forman las enzimas del lisosoma? En el retículo endoplástico. Después van al aparato de Golgi, ahí son marcadas con manosa 6-fosfato, ¿para qué? Para que vayan a formar parte de los lisosomas. Destruyen el material internizado. Mire, ¿qué tipo de material destruyen? Pinocitosis, endocitosis, fagocitosis y autofagosomas. Estamos hablando de esto. De esto. Miren, la endocitosis, donde tenemos pinocitosis, endocitosis, fagocitosis, ¿no? Y el autofagosoma, o sea, todos los elementos envejecidos que no les sirve, que está dentro de la célula, esos también van a ser desintegrados por las enzimas de los lisosomas. En cambio, los elementos de la transitosis no se meten con el lisosoma. Bien, entonces, ¿cuándo se forma el autofagosoma? Cuando hay proteínas desnaturalizadas, cuando los organitos han envejecido o cuando faltan nutrientes en la célula. Entonces, cuando faltan nutrientes en la célula, tienen que desintegrar para poder generar estos nutrientes a la célula y las células poderlas utilizar. Todos estos elementos se unen al lisosoma para ser destruidos y posteriormente eliminados. No se olviden. Los materiales internalizados por pinocitosis, endocitosis, fagocitosis y el autofagosoma. Esos son destruidos por las enzimas lisosómicas. Perdón. Ahí está la degradación lisosómica. Endocitosis, fagocitosis. Estamos hablando aquí de heterofagia y aquí de autofagia. ¿Qué quiere decir heterofagia? Heterofagia quiere decir comer
elementos fuera de la célula. Y autofagia quiere decir comer sus propios elementos envejecidos, desnaturalizados, etcétera, etcétera. Y aquí están viendo, aquí hay una mitocondria envejecida que ha sido englobada en una membrana y se ha formado el autofagosoma. ¿Por qué se dice autofagosoma? Porque es una vesícula que está englobando a los mismos elementos de la célula, a los organitos intracitoplasmáticos envejecidos, a las proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, etcétera, etcétera. Siempre las sustancias que tienen que ser degradadas por los lisomas tienen que estar envueltas en una membrana. Y cuando es propia, las sustancias son propias, se dice autofagosoma, la autofagia. Y la heterofagia, cuando estamos hablando de heterofagia, estamos hablando de la endocitosis, de la pigmocitosis, ¿no es cierto? De los, y de los fagosomas que se forman ahí. Perdón. Todos estos elementos de la heterofagia por endocitosis, fagocitosis, pinocitosis y la autofagia son destruidos por las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Proteasoma. ¿Qué elemento? Hasta ahora hemos visto qué elemento interviene para la desintegración de las sustancias, para ese metabolismo, para el catabolismo de las sustancias que se encuentran en la célula, lisosoma. Vamos a ver el otro elemento que es el proteosoma. El proteosoma, recordarán ustedes esto. No sé, no está aquí el proteosoma, en algún lado he visto. El proteosoma, que es un cilindro, ¿no es cierto? Es un cilindro, el proteosoma. Es un complejo proteosómico cilíndrico que activa con actividad proteasa. Entonces te está diciendo que este proteosoma solo va a desintegrar proteínas. ¿Qué tipo de proteínas va a desintegrar? Proteínas mal plegadas, proteínas desnaturalizadas, ¿sí? O proteínas donde su actividad vital tiene que ser regulada. Mira, degradan proteínas citosólicas desnaturalizadas, mal plegadas, proteínas donde su periodo vital tiene que ser regulado. Por eso se dice proteosoma. Jamás vamos a decir el proteosoma destruye los elementos de la heterofagia. ¿No es cierto? No vamos a decir nunca eso. Estas proteínas tienen que ser marcadas con la ubiquitina. O sea, este proteosoma no trabaja solito, siempre necesita de la ubiquitina, que es esa proteína funcional que marca a las proteínas desnaturalizadas, mal plegadas, que es una proteína pequeña para ser reconocida por los proteosomas. ¿De qué estamos hablando? Esto estaba buscando hace rato. Ahí está el proteosoma, que es un cilindro. Y miren que está degradando proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Esas proteínas que han sido marcadas con la ubiquitina. Y esta ubiquitina, que es otra proteína funcional, ¿qué tipo de proteínas marca? A las proteínas desnaturalizadas. Miren, a las proteínas que han sido dañadas. ¿Por qué? Por las rayos ultravioletas, por que han sido atacados por las radicales libres, o aquellas proteínas muy envejecidas, mutadas, todas esas son proteínas que la ubiquitina marca y es degradada en los proteosomas. Jamás vamos a poder hablar de que los proteosomas, por ejemplo, degradan lípidos, de que los proteosomas degradan, qué sé yo, todos los organitos intracitoplasmáticos que envejecidos. No, esos son degradados por los lisosomas. Función mitocondrial. Cuando hablamos de la mitocondria tenemos que hacer hincapié en una cosa que es bien importante, que la mitocondria tiene su propio ADN. Especialmente en esas células muy evolucionadas que nosotros las conocemos como procariotas. Ahora,
como tiene su propio ADN, codifica el 1% de las proteínas celulares. Y codifica el 20% de las proteínas implicadas en la fosforilación oxidativa. A estas proteínas se las llama proteínas oxidativas. Y en la fosforilación oxidativa, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Es una función que realiza la mitocondria, donde utiliza glucosa, utiliza ácidos grasos, más oxígeno, más enzimas oxidativas o proteínas oxidativas que actúan como enzimas. Y el resultado de esta función, es generar moléculas de ATP, genera agua y genera radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno son tóxicas para la célula. Pero la misma célula normal genera formas radicales libres, miren, por esta acción. Pero una célula normal no acumula radicales libres. Los elimina porque tienen funciones que protegen de los radicales libres a la célula. Pero ahí está, en la fosforilación oxidativa se generan moléculas de ATP, agua y radicales libres de oxígeno. ¿Cómo se realiza la fosforilación oxidativa? Utiliza glucógeno, ácidos grasos, oxígeno y enzimas oxidativas. Ahora, su genoma, como tiene su propio ADN, este ADN tiene la capacidad de replicación, transcripción y traducción de su ADN, igual que el ADN del núcleo, ¿no?, del genoma humano que está en el núcleo. Ahora, hay muchas enfermedades que estudiando el ADN de la mitocondria se podría ver si es enfermedad heredada de la madre o del padre, etcétera. ¿Por qué? El ADN mitocondrial se hereda por vía materna. ¿Por qué? Porque el óvulo aporta la mayoría de los gránulos, de los organitos intracitoplasmáticos al cigoto fecundado. Usted sabe muy bien que el cigoto se forma por la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, el óvulo tiene mayor cantidad de orgánulos citoplasmáticos, y no así el espermatozoide. Y la mitocondria es un organito intracitoplasmático, ¿no es cierto? Entonces, el óvulo participa con la mayor cantidad de los orgánulos citoplasmáticos en el cigoto fecundado. Por eso es que podemos ver la herencia por vía materna de muchas enfermedades. Las proteínas de las mitocondrias se forman por la transcripción de los genes nucleares y mitocondriales. O sea, para que puedan formarse proteínas, las proteínas oxidativas, participa el mismo ADN mitocondrial, pero también podría participar el ADN nuclear. Por esta razón, los trastornos mitocondriales están ligados al cromosoma X de la madre. Ya les he explicado por qué. Generación de energía. Primero tenemos que ver que la mitocondria tiene una estructura que está dada por lo siguiente. La matriz central de la mitocondria, que es la parte más interna, la parte interna de la mitocondria, es una matriz central de la mitocondria. En esta matriz central de la mitocondria contienen enzimas metabólicas responsables del ciclo del ácido cítrico, en la parte más interna. Luego está la membrana interna. Esta membrana interna presenta crestas mitocondriales. Y en esas crestas mitocondriales se encuentran las enzimas oxidativas, esas proteínas oxidativas que actúan como enzimas responsables de la cadena respiratoria. Esta membrana interna es impermeable. Ahora, la proteína termogenina se encuentra también en la mitocondria, que utiliza la energía para generar calor. Esta proteína termogenina utiliza energía y de esa manera genera calor. Hay gran cantidad de esta proteína termogenina en la grasa parda. ¿Por qué en la grasa parda? Es esa grasa inmadura
que en su mitocondria tienen grandes cantidades de termogenina, porque los osos, por ejemplo, los osos polares tienen grasa parda. Entonces, cuando viene el invierno en el Polo Norte, invernan los osos. Entonces se quedan dormidos meses. ¿Y cómo sobreviven? Porque su grasa tiene gran cantidad de termogenina en su mitocondria y esa va a ir generando energía, va a ir generando, utiliza la energía para generarle calor. ¿Mm? Luego, tenemos un espacio intermembranoso. Y hemos dicho que la membrana interna es impermeable. El espacio intermembranoso es un lugar donde se sintetizan las moléculas de ATP. Y por último tenemos la membrana externa que es semipermeable. ¿Por qué? Porque presentan ciertas proteínas que se llaman porinas que sirven como transportadoras de sustancias a través de la membrana mitocondrial. Podríamos decir que las porinas son proteínas transportadoras de la membrana externa de la mitocondria. Permite salir algunas sustancias o meter algunas sustancias. Por ejemplo, permite que salga cuando se estimula la porina, entonces va a permitir que salga la citocromo C, por ejemplo, y que es la que va a iniciar la apoptosis.